Muy buen día, amigos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir contigo la palabra de Dios. Hijitos, hoy tenemos un gran personaje en la palabra de Dios que estudiar. Hoy vamos a ver nada más ni nada menos que a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan. Y hoy los invito a poder poner el día de hoy toda la atención posible. Si no te distraigas por nada, relájate. Vamos a estar hablando cosas muy bonitas que habla la palabra de Dios. Y yo te aseguro, mijito, que hoy vas a aprender de la palabra de Dios. Hoy vas a aprender más acerca de la escritura. ¿Para qué? Con un propósito, yo te lo digo, para que el día de mañana tú te acuerdes de todas estas enseñanzas y tú digas, yo también quiero ser un discípulo de Jesús. Es algo bien bonito, bien hermoso, la palabra de Dios y lo que hoy vamos a ver. Te invito a que pongas toda tu atención posible, que no te distraigas por nada. Mira y pon toda tu atención en la palabra de Dios. Vamos a orar, mijito, para que Dios nos pueda bendecir este día. Padre, hoy te pido por cada uno de los niños, de los jovencitos, que ven este mensaje, Dios. Yo te pido que tú puedas hacer una obra en su corazón, en su vida, que estas palabras puedan ser unas semillas sembradas en muy buena tierra, que puedan dar mucho fruto, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea sembrada en todo su corazón, Señor. Padre, que sean como ese Timoteo, que desde su niñez supieron la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hoy bendícenos y ayúdanos en tu nombre. Amén. Muy bien, mijitos. Pues hoy vamos a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Bien, te invito a que veas en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20. Yo aquí tengo mi Biblia, tú ya debes de tener por ahí tu Biblia, y vamos a ver Mateo, capítulo 20, versículo número 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hasta ahí vamos a ver. ¿Quién era Jacobo y Juan? Jacobo y Juan eran hermanos. Acuérdense que ya vimos las semanas pasadas que Pedro y Andrés eran hermanos. ¿Ok? Ellos eran pescadores. Ok. Ahora vamos a ver otros dos hermanos. Hoy vamos a ver Juan, precisamente Jacobo. Jacobo era hermano de Juan. Ok. ¿Quién era Jacobo? Quiero decirte que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca aparece Jacobo, nunca aparecen en esos evangelios Jacobo hablando solo en la Biblia, en ellos. Siempre menciona Jacobo y Juan, o menciona, como aquí te dice, los hijos de Zebedeo. ¿Sí? En los evangelios nunca aparece solo, siempre aparece
con Juan su hermano. Y siempre menciona Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque en la palabra, en la historia, también lo habla así la historia, Jacobo era más grande que Juan. Jacobo era muy grande y Juan era muy joven, ¿sí? Eran hermanos, dice la escritura. Jacobo era el mayor y Juan era el menor. Ok, la única vez en la Biblia que menciona a Jacobo hablando de él solo, lo menciona en el libro de los Hechos, capítulo número 12, y habla acerca de la muerte de Jacobo. Y ahí lo habla. No más ahí, que más adelante y al final vamos a ver cómo murió Jacobo. Ok, ya lo hablamos, Jacobo era mayor que Juan, su familia era una familia de renombre en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir que era de renombre? Era una familia muy importante. Algunos historiadores piensan, algunos estudiosos de la palabra, que Zebedeo, ¿sí? Este hombre que menciona ahí, los hijos de Zebedeo. Zebedeo era una persona que tenía mucho dinero. Era una persona muy importante en aquel entonces. ¿Por qué también? Porque también lo menciona, vamos al libro de Marcos capítulo 1, versículo 20. Marcos capítulo 1, versículo 20. Desde el 18 del 19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí la escritura en Marcos capítulo 1, versículo 20 dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Zebedeo tenía jornaleros. ¿Quiénes eran los jornaleros? Eran los ayudantes, eran los siervos, eran la gente que le ayudaba a Zebedeo, y Zebedeo les pagaba a ellos. Obviamente, ellos también se dedicaban a la pesca. No más imagínate, Zebedeo tenía su empresa, tenía pescadores, tenía barcas, tenía sus hijos, y etcétera, etcétera. Jesús pasó por ahí, dice la escritura, había acabado de llamar a Pedro y a Andrés, y ahora también está llamando a Juan y a Jacobo. Jacobo era el mayor, Juan era el menor. Ok, ya lo vimos, Zebedeo era un hombre muy prominente, tenía jornaleros, y Juan también. ¿Por qué lo decimos? Porque también Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 18, versículo 15 y 16. Juan era también conocido del sumo sacerdote, de la gente más importante que existía en aquel entonces. Juan 18, versículo 15 y 16, dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Obviamente está hablando de Juan, el autor de este libro. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí ves que Juan, que Juan, el hijo de Zebedeo, era conocido del sumo sacerdote. Entró Juan ahí donde estaba en el patio, ¿sí? Donde estaban apresando a Jesús. Y Juan era conocido de ellos. Y habló a la portera a él, dale chance también de que entre Pedro. Y entonces entró Pedro. Aquí lo que menciona la palabra de Dios es que tú te des cuenta que Juan era conocido del sumo sacerdote, de la gente más importante en aquel entonces. Entonces ya lo vemos. Zebedeo era pescador, tenía jornaleros, tenía gente que le ayudaba. Juan, también lo menciona en la palabra de Dios, era conocido del sumo sacerdote. ¿Qué te da a pensar esto, mijito? La Biblia nos habla, aunque nos habla muy pocas cosas acerca de Jacobo, es que venía de unas familias muy importantes en aquel entonces. Muy probablemente tenían recursos económicos, conocía a la gente importante, pero sabes, vamos a dejar de lado eso y vamos a adentrarnos más al tema. ¿Qué menciona más la palabra de Dios acerca de Jacobo? Bueno, en la lista de los discípulos que vienen en la escritura, siempre aparece Jacobo después de Pedro. ¿Sí? Habla acerca de los discípulos, da los nombres, pero tú velo en las listas que vienen ahí de los discípulos, después de mencionar a Pedro, ya lo vimos que era el principal, ahora inmediatamente después menciona a Jacobo. ¿Qué también podemos decir acerca de Jacobo? Bueno, Jacobo, Pedro y Juan, esos tres acompañaron a Jesús a ver cómo Jesús sanaba y resucitaba a la hija de Jairo. Eso viene en Marcos capítulo 5, versículo 37. No lo vamos a ver en la escritura, pero grábate. Ahí estaba esa hija de Jairo y entraron solamente 3 discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. A quien también llamó a esos 3 discípulos en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Vamos a verlo en Mateo capítulo 17, versículo 1, mijito. Mateo 17, 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿A quién se estaba llevando? ¿A quién se llevó Jesús a ese monte de la transfiguración? A 3 personas. No se llevó a los 12 discípulos, solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Sí? A quien también se llevó Jesús al monte de Getsemaní a orar aparte. Vamos a ver Marcos 14, 33. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 33. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte,
quedaos aquí y velad. Sí, estaba Jesús en el monte de Getsemaní con sus 12 discípulos. ¿Y qué pasó? Pedro, Jacobo y Juan, vengan acá. Los llamó aparte. Oigan, quiero decirles que estoy demasiado triste. Vamos a orar. Oren por mí, por favor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, vamos a orar, vamos a velar. No les dijo a los 12, les dijo a los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Hijitos, ellos 3 eran un círculo muy íntimo de Jesús. Esos 3 discípulos. Bien. Al igual que Pedro, también le puso un sobrenombre. ¿Se acuerdan que su nombre era Simón? Le llamaron Pedro como piedra. También Jacobo y Juan tuvieron un sobrenombre. Ah, caray, hermano Paco, ¿qué me estás diciendo? También tuvieron un sobrenombre. ¿Y sabes cómo se les llamaba? Jesús les llamó Boanerges, hijos del trueno. ¿Cómo les llamaba hijos del trueno? ¿Qué es eso del trueno? Bueno, pues tú sabes que un trueno habla de algo fuerte, algo de miedo, algo agresivo. Jesús así los llamó. Ustedes son hijos del trueno. ¿Sí? La característica de Jacobo es que él era celoso, era muy apasionado, era muy ferviente. Él se tomaba las cosas, mijito, como propias. Y él decía, oye, más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver qué pasó con él, cómo era su carácter tan que a la primera respondía así de una manera agresiva. Oye, ¿por qué te estás metiendo conmigo? ¿Por qué te estás metiendo con Jesús? Lo vamos a ver, mijito. Andrés, como vimos la semana pasada, Andrés era muy calmado. Él calladamente iba y predicaba a las demás personas y las traía con Jesús. Jacobo no. Jacobo deseaba un día, con decirte que un día estaba la gente, los samaritanos, y a Jacobo se le prendió el foco y dijo, ¿sabes? Vamos a pedir fuego del cielo para que consuma a todos ellos. Vamos a Lucas, capítulo número 9, versículos 51 al 56. Se los voy a leer, mijitos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué está pasando? Jacobo le pidió a Jesús que descendiera fuego del cielo
y que consumiera a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos, mijito? Vamos a hacer un poco de historia. Ok, los samaritanos no eran 100% judíos, ¿sí? Muchos años atrás, en el tiempo de Elías, ¿sí? En el tiempo de Eliseo, muchos años atrás, los judíos se habían mezclado con los asirios, ¿sí? Cosa que Dios les tenía prohibido, cosa que Dios les había prohibido, que les había dicho, no te vas a juntar con los demás pueblos, con aquellas naciones, con los asirios, con los babilonios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ellos habían desobedecido, esos judíos, y habían tenido familias, se habían casado, los hombres se habían casado con las mujeres asirias, y las mujeres judías se habían casado con los hombres asirios, ¿sí? Y habían tenido familia, había se habían mezclado, y a raíz de ellos habían nacido los samaritanos, la gente de Samaria. La gente de Samaria eran judíos revueltos con asirios. Ok, ellos tenían antiguamente un monte, en ese entonces, donde adoraban a Dios. El monte de Gerizim, ¿sí? Y ellos, aparte de adorar a Dios, pues bueno, los judíos adoraban a Dios, pero también los asirios tenían otros dioses, ¿sí? Tenían a Belcebú, el dios de las moscas, ¿sí? Por decirte otros dioses. Entonces, aparte de adorar a Dios, también adoraban a los ídolos de los asirios. Y a raíz de todo eso, mijitos, habían salido los samaritanos. ¿Sí? Aquí ves a Jacobo diciéndole a Jesús, delante de los discípulos, ¿quieres? Fíjate cómo le dice. Dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? ¿Quieres que los destruyamos a todos nomás porque no nos dejaron comprar las cosas, los preparativos para la grande cena que íbamos a tener? Ahí están sus discípulos. Fíjate lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos. Normalmente, mijito, a Jesús lo seguía mucha gente, cientos quizás. Y Jesús les pide a dos de sus discípulos que se adelanten. Ustedes, váyanse más adelante allá a Samaria, ¿sí? Y empiezan a comprar qué harina, qué pan, algo para beber, para la cena que vamos a tener, ¿sí? ¿Y qué pasó, mijitos? Como eran judíos y los samaritanos sí notaron la diferencia. Miren, ahí vienen los judíos, andan buscando pan y andan haciendo estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Los samaritanos rechazaron a los judíos y los judíos también rechazaron a los samaritanos, ¿sí? Entonces, Jacobo vio eso. Vio ese rechazo de los samaritanos ante los discípulos de Jesús. Y él dijo, voy a mandar fuego del cielo y los va a consumir a todos. ¿Sabes
que ahí donde estaba precisamente Jacobo, ahí estaba muchos años atrás Elías. Y en esos mismos lugares, en esos mismos territorios, Elías, tú lo puedes ver en Segunda de Reyes capítulo 1, todo el capítulo del 1 al 18, puedes ver toda esa historia tan bonita, como Elías sí mandó efectivamente, va, destruir a todos y mandó caer fuego del cielo y consumió a muchas personas, a muchos soldados. Pero sabes, Jacobo ya había visto cómo Jesús trataba a los samaritanos. ¿Te acuerdas de aquella samaritana que Jesús le dijo, dame de beber? Los discípulos ya sabían. Jacobo ya sabía que Jesús no vino a perder las almas, sino a salvarlas, a dar su vida por ellas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Jacobo ya sabía que Jesús venía a buscar a aquellas personas, a predicar el evangelio, a dar buenas nuevas a los abatidos. Jacobo también ya sabía cómo debía de actuar y cómo Jesús sanaba enfermos, limpiaba a leprosos, resucitaba muertos. Pero algo tenía Jacobo en su vida que decía, si ellos rechazaron a Jesús, yo también voy a pedir, ¿quieres que mande fuego del cielo y que los consuma a todos? ¿Sabes que Jesús les dice, Jacobo y Juan, ustedes no saben de qué espíritu son? O sea, calmen sus celos, calmen su enojo, cálmense. Yo no vine a perder las almas, sino vine a salvarlas. Jesús les está diciendo, mira, lo correcto que es amar a la gente. Venimos a servir a la gente. ¿Sí? Entonces ahí tú ves que esas personas, Jacobo, se exaltaba mucho, como que tendía el enojo, tendía al celo y decía, pues Jesús le tuvo que decir, tú no sabes de qué espíritu eres. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús ante todo esto? Aquí viene, versículo 56, al final dice, y se fueron a otra aldea. Los samaritanos no quisieron que compraran las cosas, los preparativos para la cena. Y pues bueno, Jesús no peleó con ellos, simplemente se fueron a otra aldea a buscar esos preparativos para la cena. ¿Sí? Ok, mijitos, aquí ves a los hijos del trueno, como ellos son muy aventados, cómo tienden al enojo. Y Jesús les dice, cálmense, cálmense, tú no sabes de qué espíritu eres. Pero también vamos a ver otra escena, de las pocas escenas que habla la Escritura acerca de Jacobo. Vamos al libro de Mateo, versículo con el que empezamos. Mateo capítulo número 20. Y ahí vamos a ver a la mamá de Jacobo y Juan. ¿Sí? Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís.
podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ah, caray. ¿Qué está pasando ahí, mijitos? Mira nomás la escena. Viene la madre, la mamá de Jacobo y Juan. Oye, pues no están muy grandes ya ellos. Y ahí está su mamá también metiéndose. Pues se está metiendo. Pues está ahí con Jesús. De hecho, yo te voy a decir que la palabra de Dios nos enseña que la mamá de ellos era Salomé. Así se llamaba la mamá de ellos. Era Salomé. Era una de las mujeres que atendía a Jesús. ¿Sí? Que por donde iba Jesús, muy probablemente ellos atendían, preparaban la comida de sus discípulos, de él, etcétera, etcétera. Pero ahí tú ves a Salomé, ¿sí? Está ahí con sus dos hijos, se postra, se arrodilla. Nomás imagínate, le pide a Dios algo. Sí, que en tu reino se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo. O sea, no es mío largo. Vas a poder beber del vaso que yo estoy bebiendo. Y vas a poder ser bautizado con el bautismo con el cual soy bautizado. Pero sentarte a mi diestra y a mi izquierda, a mi derecha, no es mío dado. Solamente Dios sabe eso. Pues eso hizo que los 10 discípulos restantes de Jesús se enojaran con Jacobo y con Juan. ¿Por qué crees que te estoy diciendo que Zebedeo, que la familia de Zebedeo era muy importante? Ellos están acostumbrados a las cosas más fáciles. Pues tenían dinero, tenían recursos, ellos eran amigos del sumo sacerdote, era se codeaba con la gente más importante en aquel entonces. Y pues dijo Salomé, pues yo también voy a estar con ellos. Que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en su reino. Pues no, también de nuevo les está diciendo, no sabe lo que estás pidiendo. O sea, concéntrate en Dios. Ellos también, esto nos dice de que ellos eran ambiciosos y confiados. ¿Sí? La mamá de ellos se llamaba Salomé, tú lo puedes ver en Marcos, capítulo 16, versículo 1, y Mateo, capítulo 27, versículo 56. ¿Sí? Ella era la que estaba alentando a sus hijos, ángeles, ángeles, mira, pues va a tener Jesús un reino, pues órale, ustedes deben de ser los primeros, ustedes deben de ser los número uno. ¿Y cuántas veces, hijitos, en el afán de tu papá te dice, tú también prepárate, sí, te debes de preparar, pero no de una manera ambiciosa, no de una manera por sobre los demás, que sobresalgas de una manera egoísta. Simplemente, ok, yo voy a estudiar, yo voy a hacer bien mis cosas. Si Dios quiere que me saque el primer lugar en mi escuela, pues me lo voy a sacar. Yo le voy a echar ganas, pero no para poder atropellar a la demás gente. ¿Sí?
Jacobo y Juan decían, pues nosotros vamos a ser los primeros de ustedes, los número uno. Pues no, no hay ninguna ambición en el cristianismo más que seguir a Cristo. Jacobo, vamos a terminar diciéndote que Jacobo quería una corona de gloria. Y sabes, Jesús le dio una corona, pero de sufrimiento. ¿Sí? 14 años después de esta escena, Jacobo muere por la espada de Herodes. ¿Sí? Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, capítulo número 12. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 12, versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, a meterlo en la cárcel. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 16 soldados estaban cuidando a Pedro. Pero ¿qué pasó con Jacobo? Lo mató a espada. Muy seguramente, ¿sí? Cuando dice que lo mató a espada, es que le cortaron la cabeza como a Juan el Bautista. 14 años después. La Biblia, mijitos, no registra ninguna muerte de los discípulos más que de Jacobo. No menciona cómo murió Pedro, no menciona cómo murió Andrés, cómo murió Felipe, etcétera, etcétera. No lo menciona. Nomás menciona a Jacobo. ¿Quería ser el primero? Fue el primero, pero en dar su vida por Jesús. Fue el primero. Y fíjate, qué casualidad. Jacobo muere a espada por Herodes, pero a Pedro lo meten a la cárcel con 16 soldados, lo están cuidando, ¿y qué crees? Pedro es liberado de la cárcel por medio de un ángel. ¿Por qué no fue al contrario? ¿Por qué nos metió a Jacobo en la cárcel y a Pedro lo matan por medio de la espada? Pues no, Jesús no quiso así. Jesús quiso que Jacobo fuera el primer discípulo, el primer apóstol en dar su vida por Jesús, 14 años después. ¿Sí? Quiero decirte que no fue Herodes el Grande, ni fue Herodes Antipas el que mató a Juan. Herodes Antipas mató a Juan el Bautista. Más bien fue Herodes Agripa. ¿Sí? Antes a los reyes, a muchos reyes se les llamaba Herodes. ¿Sí? El Herodes Agripa fue el que mató a Jacob. Y que tú puedes ver en el versículo número 20 al 24 de este mismo capítulo de Hechos 12, cómo es Herodes, después de que mató a Jacobo a espada, después ese Herodes termina muerto, un ángel lo hiere, dice,
En el versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró y murió comido de gusanos. No, imagínate una muerte espantosa, que delante de todos ahí, todos los reyes con su gloria, con su honra, con su poder, todos hablándole, alabándole al hombre, y él no da la gloria a Dios. Viene un ángel, lo mata y muere. En esos momentos que él se muere, delante de todos, empiezan a brotarle gusanos por todas partes, comido por gusanos. ¡Uy! ¡Qué fea muerte tuvo Herodes! ¿Sí? Su muerte es la única muerte que queda registrada en la Biblia. Termino diciéndote una historia de Eusebio de Cesarea, ¿sí? Era un historiador. Cuando pasa en la Escritura, Hechos 12, 1 al 4, donde dice que Jacobo es muerto a espada, hay un historiador, se llama Eusebio, dice que había un soldado, el soldado que llevó a Jacobo ante el rey, mientras lo estaba llevando, ¿sí? El que lo está llevando ante el tribunal, le está diciendo, yo también quiero ser cristiano. Yo también me quiero convertir en cristiano. Y sabes, cuando a Jacobo lo acusan de ser cristiano y le dicen que lo van a matar, este soldado también dice, yo también soy cristiano. Y sabes, los dos murieron al mismo tiempo, ¿sí? En el camino donde iban a dar su vida, donde ya los iban a matar a los dos, ya había dictado el rey la sentencia, el rey Herodes, ¿sí? En el camino, este soldado le empieza a pedir perdón a Jacobo y Jacobo le dice, la paz sea contigo. Y los dos murieron. Ahí está Jacobo dando su vida. Y el mismo verdugo que lo traía ante el rey Herodes se convierte y se hace cristiano. Qué bonita historia, ¿verdad? Pues, mi hijito, así obra Jesús. Pues hoy hemos conocido lo que nos dice la Biblia acerca de Jacobo. ¿Te parece interesante? A mí también, mi hijito. Necesitamos ser como Jacobo, llenos de Dios. Sí, que Él, si es necesario que nosotros podamos dar nuestra vida por Él, pues no importa. Él nos va a dar la fuerza y la valentía que Dios le dio en aquel entonces a Jacob. Que Dios te bendiga y gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, que vamos a estudiar. No te pierdas la próxima semana porque vamos a estudiar al hermano de Jacobo. ¿A quién? Sí, a Juan. Que Dios te bendiga y que pases muy bonito día. Que Dios te ayude.